Hola Silvi, buenas tardes a vos, a todos los docentes. Qué alegría volver a hablar contigo. Me parece que hablamos un poquito allá, pero bueno, vamos a seguir las Sí, nos sacamos conversaciones por las acá. ganas, nos sacamos las ganas. Pero sí, nunca hay que dejar de rosquear acá. Claro, no, no, por supuesto, este es el momento. Y ahora en vivo y en directo. A no To- desistir, acá estamos. Total, nadie se entera igual acá. No, estoy charlando con vos en teléfono, así que bueno, re contenta con esta invitación y también que me llevó a mí a repensar qué es la arqueología o qué es la Ujú, cooperativa, qué es ARDE, claro. que es una cooperativa cultural, así que bueno, contenta de esta invitación. Qué bueno. Orne, contanos en principio de qué se trata la cooperativa. Están en provincia de Buenos Aires, tienen la sede allá, pero bueno, hay compañeros y compañeras que están en otros lugares. Contanos un poco cómo se desarrollan las actividades y demás. Bien, bueno, Arqueoterra es una cooperativa cultural fundada hace más o menos 10 años, este año ya estamos cumpliendo los 10. Es una cooperativa radicada en la ciudad de Buenos Aires, pero con proyectos de investigación en otras áreas, como por ejemplo Gualeguaychú. Participamos también de actividades en la isla Martín García, también Santa Catarina, que están en provincia de Buenos Aires. La cooperativa la integramos más o menos 15 personas, algunas más activas, otras menos. Somos profesionales de antropología, de arqueología, museología. Tenemos un mix de ese estilo de carreras. Ujú. Y bueno, más que nada lo que hacemos es trabajar en la divulgación y la investigación de los patrimonios arqueológicos e históricos, con una orientación también social y antropológica de los temas. Qué bueno. Y bueno, en estos años se fueron haciendo varios trabajos, por ejemplo, uno de los que más me gusta hablar y el que me gusta difundir también, es bueno, hicimos un trabajo bastante grande en Parque Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires. Ese fue Ujú, el comienzo, eh, digamos, como nuestro caballito de batalla, como se le dice. ujú. Hicimos ahí dos excavaciones, ese parque que está en Recoleta, en Buenos Aires. Ah, mira. Antiguamente funcionó allí la primera penitenciaría nacional, así que hicimos un trabajo arqueológico en esa área, también de divulgación y diálogos con escuelas, para revalorizar o poner en discusión que aquel lugar que hoy es un parque recreativo fue una cárcel de las más importantes del Claro. país. Sí, sí. Bueno, ese por ejemplo es uno de los trabajos, otro fue arqueología y fútbol. Ujú. Hicimos trabajos con Platense, por ejemplo, Mira una vos. jornada de patrimonio y memoria. Qué Sí, esa bien. estuvo muy linda, la verdad. Sí, así que ese tipo de actividades, siempre buscando financiamiento y hacer actividades conjuntas con distintas instituciones Ujú. y bueno, hacer un aporte desde lo antropológico a diferentes áreas. Qué bárbaro. O sea, el trabajo Sí, la verdad. del estudio del patrimonio, la verdad que siempre, Ujú, nada, una cree que está dado no sé, por el Estado nacional, provincial o municipal, y que haya una ujú, cooperativa, que se hayan conformado y que hayan confluido compañeros como ustedes dentro, la verdad ujú. que es sumamente importante porque nada, genera otra cosa dentro de la federación también, ¿no? Sí, la verdad que la cooperativa se fundó con la intención de dar espacio a intereses y a personas que no tienen lugar en espacios académicos Claro. o públicos o estatales como el CONICET, porque bueno, sabemos que acceder a esos espacios siempre fue difícil en cuanto a los fondos y Ujú. actualmente más aún. Y esta cooperativa nos da ese espacio de crear tipos de trabajo vinculado al antropológico, al arqueológico, con otras instituciones que no dependan del Estado enteramente, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí las gestionamos con el Estado. Por ejemplo, las excavaciones en Parque Las Heras fueron parte de Ujú. un proyecto estatal, digamos. Así que, bueno, de ese modo nos integramos a ARDE. Ujú. Comenzamos hablando bueno, era un grupo pequeño de cooperativas al principio, se hizo un festival en 2021, si no recuerdo mal, y en 2022 ya Arqueoterra forma parte del consejo de esta federación Sí.
y desde ahí se dio inicio a la federación concretamente, y bueno, va creciendo cada vez más, ahora son 25 cooperativas que forman parte, y año a año se realizan distintas actividades, entre ellas el Festival Culturas Cooperativas, que este año se hizo en Villa María, Córdoba, y bueno, donde te conocí, A donde donde pudimos claro, compartir. en realidad donde pudimos compartir, porque conocer ya nos veníamos Ujú, conociendo a través de los claro, grupos y de charlas ujú, que tenemos en conjunto y cosas, nada, proyectos que como siempre las mujeres apenas nos encontramos, ya nos abrazamos y empezamos a tejer proyectos y sí, cosas. Y ujú, entonces desde ahí ya nos conocimos. Eh, ujú, Che, y aparte de esto, ¿sabes lo que antes de hablar de lo de Arde, que me llamó, o sea, que está bárbaro, pero ¿sabes qué esto? Viste, en este momento donde el patrimonio y todo eso está tan desvalorizado, ¿cómo están viendo esta situación? Porque hoy en día, porque si bien ustedes se tuvieron que conformar como cooperativa, porque por lo que decías no podían por ahí estar cerca, o sea, ser parte del Estado por unas cuestiones, armar una cooperativa y ahora todo lo que tiene que ver con el patrimonio cada día está más desvalorizado. ¿Cómo lo estás ujú. viviendo? ¿Cómo lo están viviendo desde adentro? Bueno, nosotros creemos, y bueno, que el patrimonio no es dado, sino que se va Ujú, construyendo. Entonces, lo que hoy se considera patrimonio valioso, en otro momento pudo no serlo. claro, Y quizás en un futuro lo que hoy consideramos valioso y patrimonio, en un futuro deje de considerarse así. sí, Entonces creemos que nuestro trabajo es fundamental para eso, para dar conciencia, para entrar en debate sobre aquello que se considera patrimonio, por qué unas cosas son patrimonio y otras no, algunas merecen valorar y cuidar y otras no. claro, No es algo ingenuo, y claro. bueno, cada gobierno le va dando su impronta también a ese cuidado, a los bienes materiales e inmateriales Ujú, de las sociedades, porque mayormente estamos acostumbrados a que el patrimonio se vincule a algo material, como sí, museos o edificios, monumentos, plazas, cosas así, o arqueológicos inclusive. Pero bueno, también hay patrimonios simbólicos que están permanentemente en discusión, y bueno, cada etapa y cada momento de la historia va atravesando esos intereses, y eso es lo más interesante bueno, por lo menos para mí, de esta temática que bueno, va relacionada al contexto social, a las políticas económicas, a las políticas gubernamentales en general, de aquello que se va a considerar patrimonio y aquello que no. Entonces nuestro claro. trabajo también va por ahí, por decir, bueno, esto, por ejemplo, es valioso, ¿por qué? ¿Para quién es valioso? ¿Qué hay en tensión ante este patrimonio, que puede ser un edificio, un espacio territorial o un saber? Eh, y desde ahí también ir pensándonos, bueno, hacia dónde vamos, qué queremos cuidar, qué no, y como es cambiante, permanentemente está en renovación. Claro, Eh, y claro. bueno, hay leyes que amparan los patrimonios que el Estado considera que merecen ser cuidados, pero Ujú, también hay otros patrimonios que, que otras personas también necesitan o quieren valorar, y sin embargo el Estado no los valora, o hay claro, una tensión ahí. sí. eh, y bueno, esa tensión, un poco la antropología viene a dar cuenta de eso también, de aquellas tensiones que hay en las comunidades en torno a patrimonios o a conceptos patrimoniales, Sí, como la identidad, por ejemplo. claro. Así Vi- que es una tarea súper interesante y linda, por lo menos a Súper mí me gusta mucho, desafiante, claro. Y sí. tal cual. Y también estar ahí permanentemente acompañando a los procesos históricos. Como te decía, en aquel momento la Penitenciaría Nacional, por ejemplo, dejó de ser considerada valiosa porque la imagen que se quería dar del país o de la ciudad era otra. Claro, Y hoy por hoy nosotros ponemos en cuestión como, bueno, ¿por qué esta área de la ciudad ha decidido hacer un parque y ha decidido cuidarlo? Y hace poco, cuando empezó el proyecto, ujú, se quería hacer una estación subterránea para hacer estacionamientos, y ahí fue que intervinimos también diciendo, bueno, ojo, van a hacer una excavación, o sea, van a hacer un proyecto subterráneo pensando en la utilidad de los vehículos, ujú, pero debajo de este parque funcionó la Penitenciaría Nacional y es parte de nuestra historia. Y sí, también, bueno, y ahí fue que se frenó un poco la obra, en el sentido de como que, bueno, hubo también la comuna acompañó los pedidos y todo,
Pero ahí te das cuenta cómo el patrimonio, bueno, va variando según quiénes. Para Claro. ellos Sí, 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 sí. ahí no pasaba nada. Y para nosotros, incluso la penitenciaría funcionó hasta hace muy poco, o Claro. sea, muy poco, 60 años, 80 años, algo así. Entonces hay mucha gente que conoció la cárcel, que se acerca y nos cuenta, que cuando eran chicos, o con sus familiares, o trabajaban ahí. Así que aún hay gente que vincula con ese patrimonio sus memorias o su Claro, historia, sí, su sí, sí. vinculación al bar. Lo mismo con lo que pasó en Platense, que Ujú. fue una jornada de biología y arqueología, Sí, porque el Club Platense está llamando ese predio sí. para tener la concesión, que actualmente en ese lugar estaba su, su primer estadio, Ujú. pero actualmente hay un polideportivo. Sí, Entonces, como la comunidad platense está pidiendo la concesión de ese espacio, porque para ellos forma parte de su patrimonio simbólico, si bien no está más en el estadio, sí, ahí fue su primer lugar. claro. Sin embargo, para otras personas, ese lugar es un polideportivo Sí, sí. sin mayor sentido. Así que ahí estamos con ese tipo de trabajos de patrimonio, memoria. Está bien. Y bueno, como cooperativa estamos buscando siempre eso, cómo relacionarnos con la comunidad, también poner en valor y en tensión este tipo de dinámicas. Así que bueno, buscando siempre acompañar a la sociedad y a la vez generar trabajo, porque sigue siendo una cooperativa de trabajo cultural. Está bien. Bueno, ¿y cómo viviste Cultura Cooperativa 2025? ¿Que ya tuvieron Bueno, asambleas, ya hicieron algunos balances de lo que sucedió? sí, en el evento se hicieron distintas instancias de diálogo. Ujú. Estos momentos de encuentro principalmente son para eso, para fortalecer los vínculos entre las cooperativas, culturales en este caso. Está abierto a otro tipo de cooperativas, pero bueno, principalmente son las cooperativas culturales que se reúnen en este encuentro. Sí, Y bueno, construir distintas instancias de diálogo, de plantear las situaciones que atraviesan las cooperativas, como la búsqueda de fondos, cómo sustentar nuestro trabajo, cómo generar en cooperativismo justamente entre las cooperativas, apoyarnos en los proyectos, fortalecer los lazos con la sociedad. claro. eh, Y ustedes Así que tuvieron bueno, hubo ahí un bastante, taller, ¿no? Estuvieron dando un sí, taller. sí, se organizó un taller sobre patrimonio, justamente, material e inmaterial, que es como se lo suele llamar, Ujú, y se habló un poco de esto, de algunos elementos, más que nada históricos, edificios, ujú. en torno a los cuales, bueno, se debaten algunas cuestiones del patrimonio. También digamos, problematizar el concepto de patrimonio natural, que se considera patrimonio natural, cómo fue cambiando con los años, eh, bueno, cosas que se fueron renovando también, porque lo que Claro, antes se ponía en valor, como les decía, hoy quizás no, entonces se está hablando mucho del patrimonio, se está hablando mucho del cambio climático, cómo afecta también a estos patrimonios naturales e innaturales. Y bueno, estuvo lindo ese encuentro, pero además, como cooperativa nos sentimos muy felices de participar de un encuentro federal, sí, porque bueno, ARDE congrega a varias cooperativas de todo el país, invitamos cada vez a que sean más. sí, La idea es crear estos lazos para fortalecernos, para ayudarnos, para aprender también, para generar debates. Así que, bueno, siempre pensando en cómo crecer, cómo colaborar y sumar en estas, porque bueno, somos una cooperativa diferente a las claro. otras que Sí, forman sí, parte sí, de la sí, sí. federación, que son Sí. muchas artísticas, teatrales, audiovisuales, editoriales, como es su caso también. Ujú. Y siempre está bueno participar de estos debates, aprendemos un montón Qué y bueno. bueno, vamos dando relaciones. Sí, la verdad que fue una experiencia bárbara entre todos y todas y estuvimos como esos días muy metidos y metidas en lo que estábamos viviendo y a su vez en Sí. conversar y porque vinieron un montón de compañeros y compañeras de cooperativas que quizás era la primera vez que participaban de cultura cooperativa y Ujú. bueno, y a nosotros y a nosotras siempre nos interesa que se sumen a esto porque cuanto más seamos mejor porque le va a dar más visibilidad a la cultura justo en este momento Ujú. donde la cultura está bastante bastardeada, es importante. Y les vamos a expoliar que ya el año que viene vamos para Catamarca, ¿no es cierto? Sí, encantada, yo amo Catamarca, así que re feliz de poder.
trasladarnos hasta allá todos. Fue rotando el espacio donde se realizó la festival. Ujú, Fue en Rosario, después también hubo uno en La Pampa, ujú. después este fue en Córdoba, y el que vino va a ser en Catamarca. La idea es esto, ir rotando, que se mantenga siempre en los centros, y bueno, abrir el espacio a otras cooperativas, y me quedé pensando en algo que habías dicho, Sí, eh, que no me acuerdo, pero creo que esto de mucha gente nueva que se acerca, sí. y, ay, yo no me acuerdo, bueno, no me acuerdo, gente, No, no, pero pero bueno, la verdad que hubo un montón de compañeras de Torkins, de un montón de lugares que eran la primera vez que vivían, o sea, que vivían con nosotros esto y sí, ellos y ellas, muchos nos decían, podemos participar de, viste, la asamblea final, nosotros dentro sí, de Cultura Cooperativa, al final de todo el festival y de todas las actividades que hacemos, nos damos un tiempo, un día para tener un espacio asambleario en donde debatimos sobre las cosas que vamos a encarar y cómo ujú, estamos en el momento, balances positivos, balances negativos y demás gestiones que pudimos hacer y no se pudieron hacer. Eh, y, sí, y ellos y ellas muchos nos decían, pero podemos participar porque nosotros no, todavía en papeles, quizás no ujú, eran parte. Y eso es lo más llamativo. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez como es a Rosario, nada, eso, te dan la oportunidad de participar de esas asambleas que son hermosas porque sí, todos y todas tienen la voz, nadie está ujú, monopolizando la palabra, entonces, y participar, escuchar otras realidades y sí, que les guste, que les interese lo que estamos haciendo, que no sé, sí, sí. después de Ahora tanto me trabajo. acordé de lo que, Sí, a ver. sí, tal cual, me acordé. No, que en esto de que decís de sumar voces y todo, a veces uno se pregunta, ¿para qué ser parte de la federación? O Ujú, ¿por qué ser cooperativa? Bueno, principalmente para esta gente que por ahí estaba ahí como en una instancia de inicio, diciendo, bueno, a ver, me sumo, soy cooperativa, no, me asocio a la federación, no. Esta federación permite más visualización, hacernos, digamos, estar unidas ante situaciones, por ejemplo, reclamos al Estado. Como federación no es lo mismo presentarse como somos una federación, 25 cooperativas que integramos este espacio, sí, y estamos siempre replanteándonos cómo seguir, cómo crecer, qué hacer, cómo ayudarnos para trabajar, porque estos son con el objetivo final de trabajar y también aportar a la sociedad, muy vinculado todo. ujú, Y esta federación nos planta diferente ante el Estado y claro. también ante la comunidad. Sí, sí, sí. Entonces, a las cooperativas que por ahí no son parte, se les invita, se está abonando un canon muy bajito para sustentar lo básico, que es un banco y un contador. Ujú, El objetivo es crecer, generar trabajo, y esto que decís también de, de crear espacios de diálogo, de aprendizaje mutuo, porque la cooperativa que en un principio transitó la inscripción y todos los protocolos, la que se quiere inscribir ya tiene unas compañeras que la pueden guiar, claro. o también transitar situaciones de conflicto, como, no sé, cómo administrar los ingresos, cómo distribuirlos equitativamente. Muchas cooperativas tienen años, estuvimos acá en Cuba, Ujú, en el diario, se llama claro, la sí. cooperativa, tienen 30 años de cooperativa y son 35 personas, o sea, funciona, puede crecer, pueden tener ingresos y distribuirlos, así que siempre es una instancia Sí. interesante, Enriquecedora, sí. y aprender. Sí, totalmente. Y aprender de otros, de cómo transitaron esos pasos, también qué objetivos tienen, qué buscan, unirnos ante esa situación, esa búsqueda. Bueno, así que muy esperanzada de Catamarca, ya estamos con ganas de planificar. Sí, ya estamos a full. Eh, Orne, yo te tengo que ir Está dejando pensado, porque ya me están. Sí, contame. y a modo de es lo que Sí, estaba pensado para mayo del año que claro, viene, la para mayo. actividad en Catamarca. Así que no falta tanto para que ya estén atentos ahí a las redes de Sí, Federación Arde, se va a ir divulgando. perfecto. Ornela, te mando un abrazo grande. Bueno, no, espero, Encantada. claro, espero vernos antes de Catamarca en los festejos de los 10 años de Arqueoterra. Ay, Eh, ojalá. ojalá podamos a ir a acompañar.
Siempre invitadas. Muchas gracias por esta instancia y por volver a hablar. Bueno, gracias a vos. Bueno, pasó Ornella Solio, secretaria de la Cooperativa Cultural Arqueoterra. Ya volvemos con más Minga. Minga.